Viendo una serie de estudios en el libro de Apocalipsis. Hemos estado viendo diferentes iglesias. En el día de hoy nos toca el mensaje a Sardis, capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Está compuesta de muy pocos versículos, así que vamos a tener la lectura de esta palabra. Capítulo 3, el mensaje a Sardis. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Padre Celestial, con cuánto gozo y alegría venimos a tu casa en este día apartado para ti. Y bendito Padre, que con toda libertad podemos abrir tu palabra. Oh Señor, pedimos que en esta hora tu Santo y bendito Espíritu guíe a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, de acuerdo a tu voluntad. Señor, que toda esta enseñanza pueda ser de provecho a nuestras vidas, ponla por obra, y también que estemos atentos a lo que tú nos dices a través de tu palabra. Gracias, Padre, y bendice a toda esta congregación, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para hacer una breve reseña, vemos que Sardis era una ciudad muy antigua del Asia Menor, ubicada a unos 80 kilómetros de Esmirna. Ya hemos estado viendo esa iglesia, al pie de un monte que se llamaba Molos, y estaba a una altura de unos 450 metros de altura, y virtualmente esta ciudad era inmune a cualquier tipo de ataque, por la altura donde estaba, por cierto, puesta. Vemos que alcanzó grandes riquezas en el siglo VI a.C., una ciudad muy próspera, gracias al oro que extraían de un río Pactolo, que por día en partes atravesaba la ciudad, traían grande cantidad de oro, a su vez contaba con 5 carreteras, pero en el año 549 fue tomada por un rey de Persia llamado Ciro. Dijimos que era una ciudad virtualmente inaccesible por la forma geográfica, pero uno de sus soldados de esta ciudad de Sardis, al entrar y salir por lugares secretos, perdió huyendo parte de su vestidura, y esto a sus enemigos les abrió la senda, les marcó el camino por donde podrían, y así lo hizo este rey. Y después, así mismo hizo lo mismo Antíoco en el 214 a.C., para tener una reseña histórica. Un terremoto en el año 17 después de Cristo destruyó la ciudad. Y esta ciudad, al igual que otras, contaba también con un barrio judío. Su actividad industrial principal fue la confección y tinturas de vestidos muy preciosos y valiosos. En el año 26 después de Cristo, Sardis ya había perdido su popularidad con respecto a todas las ciudades que tenían alrededor. Su reputación, todo lo que caracterizaba esta ciudad, ya se había venido abajo. En el año 26 aproximadamente después de Cristo. Y vemos entonces que era una ciudad que se caracterizaba por ser complaciente, ¿no? Se quedaba en sus glorias pasadas. Y esta actitud, por supuesto,
fue tomada por la congregación remanente que había en ese momento, se impregnó de este espíritu de pasividad que había en la ciudad, también fue, ¿no es cierto?, y entró en la congregación, fue llevado el mismo. Así que el tema central que vemos en esta congregación de Sardis tenía un problema, por cierto, serio y muy delicado. Había un amor aparente por el Señor. Había gente que se decía que era cristiana, pero con sus hechos negaban. Eran cristianas de labios, pero no así en manera de conducirse delante del Señor. Vemos aquí, como hemos leído, que el Señor no tiene nada bueno que decir de esta congregación, porque decía que no tenía vida. Una congregación que estaba muy venida abajo. Para las personas, diríamos, este es el fin del camino. Una congregación en este estado, y bueno, los poquitos que quedan que cierran la puerta y se vuelvan a su casa. Qué testimonio para la ciudad o los que están al lado, los que pasan por ahí. ¿Qué podemos hacer para invertir este camino? Y nada. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Si usted recuerda, hace unos momentitos cantamos un himno que decía que el que tiene la fe en el Señor puede mover grandes montañas. Y eso es así. Todas las cosas del Señor son posibles. Jesús reconoce esta iglesia como suya, como también reconoce esta congregación. Y Él puede traerla de vuelta a la vida. Él, no nosotros. Él puede traerla de vuelta. Y puede traerla también a la gloria. Si estas personas de Sardis oían, atesoraban y ponían en práctica la palabra del Señor y se sometían al Señor, el Señor tenía todo poder para poder levantar, fortalecer y reavivar esa poca congregación que quedaba. El Señor, no nosotros por nuestros esfuerzos. Pero cuidado que el Señor, para que levante, hay una demanda. Debemos oír su palabra y ponerla por obra. Muy a menudo podemos decir, donde hay vida hay esperanza. Y sí puede ser, pero la verdad es que donde Jesús está, ahí está la esperanza. La verdadera esperanza que nos defrauda a la gente. La esperanza que tenemos depositada en nuestro Señor Jesucristo, que hemos aceptado por fe, su salvación la hacemos bien con un corazón arrepentido y en nuestro Señor y Salvador. En Él tenemos una esperanza firme, anclada como un ancla y es inconmovible. La esperanza que puede ser el mundo hoy, en 2 minutos se desvanece. Una esperanza firme en el Señor, sin importar las circunstancias que rodeen nuestras vidas en ese momento. Estos mensajes, como estamos viendo en las diferentes iglesias, cada uno tiene una advertencia de parte del Señor definida y específica, como también la tenemos en esta iglesia de Sardis. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene oído, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Podemos ver que la presunción nos mantiene, ¿no es cierto?, en el error. Y la manera en que se presenta a nuestro Señor es una clave de la necesidad real de cada una de las congregaciones. El Espíritu Santo es la armonía completa de la Trinidad. Y como soporte de las 7 estrellas, vimos a nuestro Señor Jesucristo en un control total y absoluto de toda su iglesia y de cada una de las congregaciones que componen este mundo. Él es el centro de la iglesia. Él es el centro de nuestras vidas. Y si nos desviamos de esto, pasamos a ser una congregación como la de Sardis, sin lugar a dudas. La congregación de Sardis luego que había olvidado, dejado de lado esta verdad. Una congregación que era conducida por mandamientos de hombres y estaban usurpando la autoridad que le pertenece a Jesús. Toda congregación que usurpa en este momento la autoridad del Señor y tomamos nosotros esta autoridad, esa iglesia va a morir. Y también somos responsables de aquello que tenemos que ir adelante, de no llevar las cosas como el Señor nos pide.
Él es la autoridad y Él que nos guía en cada una de todas las congregaciones. El Señor señaló que eran creyentes, de nombre, pero en realidad estaban como algo verdaderamente triste y que no es la única congregación que existe como la de Sardes. Ahora, ponemos a meditar un poco cuál fue la razón y lo que el amor era aparente de esta congregación de Sardes. Vemos leyendo los versículos que no se trata de un conflicto, más bien el problema es que la iglesia descansaba sobre los éxitos del pasado. A veces hay iglesias pequeñas que nosotros hemos conocido años atrás, cuando nos juntamos y vivir el pasado. Y nos pone la mira en las cosas del Señor, nos pone la mira más adelante. Nos ven más allá que del extremo de su nariz. Entonces sucumbimos como la iglesia de Sardes. La iglesia estaba pasiva y se había vuelto muy pasiva, igual que el resto de la ciudad. Y en cualquier iglesia o denominación, la persona que profesa ser cristiana, aquí o en cualquier lugar de este mundo, existe el peligro de volvernos pasivos. Todo cristiano que profesa ser cristiano, toda persona, existe el peligro de volverse pasivo por diferentes circunstancias. Y debemos tener cuidado y atento a eso. Hay muchas circunstancias hoy día que nos tiran y nos tientan a hacer esto. Por ejemplo, mostrar un amor que es solamente aparente. Es algo muy doloroso, mostrar un amor que somos el Señor y no nosotros. Muchos vemos que existen en la iglesia, pero ¿son discípulos del Señor? Esta iglesia que componía la congregación de Sardes, sí asistían, pero eran discípulos del Señor. Es fácil y tentador estar cómodo, tranquilo y sin compromiso alguno. Vengo el domingo, me siento, escucho el sermón y a mi hogar. Sí, claro que es fácil, pero la cuestión es que el Señor me indica claramente que debo tomar la cruz cada día y sígueme, dice. Al venir al templo y fuera del templo, hay 6, 7 días que tenés un lugar, fuera del lugar donde estés, que podés hacer cosas para el Señor. Más, amén de todo lo que puedo hacer dentro de la congregación, que las tareas son innumerables. Si no, igual nos quedamos como la iglesia de Sardes. Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿cómo llegó la iglesia de Sardes a esta condición? O quizás es más importante, ¿cómo podemos nosotros evitar una situación así? Porque no estamos libres de eso. Vemos que el Señor no los rechazó, por el contrario, por su situación más bien le ofrece una manera para recuperarse. Vemos el amor, vemos la misericordia que el Señor tiene para cada una de sus congregaciones, para levantar esta congregación. Y como esto, revelándose como Señor tanto de muertos como de vivos. Él es el Señor de señores. Y sin Él, nada, pero absolutamente nada podemos hacer. Vemos en el versículo 2 que la presunción nos genera una falsa condición espiritual. Dice la Nueva Versión Internacional: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Una advertencia, por cierto, muy dura que viene de parte del Señor. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Vemos en primera medida que el Señor llama a su iglesia a despertar. Levántate, sacude el polvo, sácate esa dormidez donde estás. Tienes que reavivar lo que queda dentro de ella. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Y a veces nosotros nos enfriamos, nos alejamos y del fuego queda una llamita. Es una llamita como que nosotros vemos tanto en cualquier
artefactos como un termotanque, un calefactor, una simple llamita piloto que a veces está escondida y tapada, pero enciende un gran fuego. Con esa pequeña llamita que queda del Espíritu Santo de nosotros, lo contrictamos con nuestra manera de ser. El Señor tiene todo poder para volverla a encender. Como dice acá el Señor, reaviva, levántate, puesta la mirada en Él. Y esta iglesia fue de una gran altivez, no tenía enemigos, no había problemas doctrinales visibles y gozaba de abundante paz. Y la misma paz condujo, ¿no es cierto?, al amor. ¿Y cómo despertamos? ¿O cómo nos revivamos? Que puede ser de forma personal o congregacional, que podemos estar viniendo. Primeramente es mirarnos a nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos, pero hagámoslos honestamente. No una mirada rápida. Sentarse a solas con el Señor ante su palabra y hacernos una radiografía bien detallada. Claro que a veces hacer esto honestamente es doloroso. Es doloroso por algunas circunstancias que podemos caer. Pero es ahí donde remediamos las cosas malas. Ahí está el remedio. Venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, fiel y amado Señor. A Él tenemos que venir. Con un corazón como el Señor nos pide. Ahí nos fortalecemos. Y esto involucra analizar todo nuestro motivo y cómo andar. Y corregirlo de acuerdo a lo que el Señor nos indique. Pero cuidado con este análisis, ¿no? Cuidado porque el Señor lee lo más íntimo de nuestro ser, lo más íntimo de nuestro corazón y lo más íntimo de nuestros pensamientos. No hay nada que se le escape al Señor. Yo puedo tener alguna facilidad de tener una cierta apariencia y engañar a mi hermano, al Señor, ¿no? Lea, por ejemplo, el Salmo 139. No hay nada que podamos escondernos delante del Señor. Y cuando venimos honestamente, como dijimos, es doloroso, pero es así donde salimos adelante. Cuando el Señor venimos delante de Él. Y dice el Señor aquí que no he hallado que tus obras son perfectas. Bueno, entonces, ¿cómo servimos a Dios? ¿Para ser vistos o para agradar a Dios? Si Jesús ha salvado nuestra alma, y que así es, gloria a Dios porque ha dado su único y amado Hijo en favor nuestro, necesitamos recordar lo que aquí dice, reconoce el necesitado, necesitamos obedecer y arrepentirnos de las cosas que hemos hecho. Ellos, la congregación de Sardis, habían oído el Evangelio, seguramente. Habían oído el Evangelio, la palabra había llegado ahí por el poder del Espíritu Santo, como en toda congregación. Y por diferentes circunstancias se habían alejado. Como decimos nosotros, en un término más popular, nos enfriamos. Y hay un camino aquí para restablecer. Es la comunión con Dios. Y lo primero que debo hacer, la comunión con Dios. Restablecer ese vínculo apartado y deteriorado. Y el mismo también es arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. No podemos venir airados delante del Señor. Debemos venir arrepentidos y creer. Sin arrepentimiento, nuestra evaluación delante de Dios puede ser errónea. Sin arrepentimiento, nuestra evaluación delante de Dios puede ser errónea. Y andar de esta manera puede traer consecuencias lamentables. Fíjense ustedes, podemos ir al libro de Mateo. Vamos a tener un texto de apoyo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer 3 versículos. Cuando andamos desordenadamente delante del Señor. Mateo 7.
Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Vemos que el Señor decía que no estaban haciendo buenas obras. Aparte de la pasividad puede haber otros problemas también dentro de la congregación. O sea, vemos una mera profesión externa de que sí, soy cristiano, pero no lo soy. Y estos términos que aquí el Señor nos habla penetran hasta lo más íntimo de nuestra conciencia. Aquí nos indica cómo venimos delante del Señor. Decimos que somos cristianos y dejamos de velar para la venida del Señor. En Mateo 25, del 1 al 13, tenemos la palabra de las 10 vírgenes. Ya lo conocemos, pueden leerlo ustedes en su hogar. Había 5 prudentes y 5 insensatas. Y entonces, ¿cómo debemos estar preparados para cuando venga el Señor? Se trata de la segunda venida, y esto implica de velar y ser sinceros en nuestra fidelidad a Dios. Ser sinceros en cómo está nuestra fidelidad a Dios. Después lean ustedes y repasen nuevamente que cuando leemos esto trae siempre luz a nuestras vidas. El versículo 3, donde estamos en el mensaje a Sardis, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. La Nueva Versión Internacional dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Decirnos cristianos y no hacer nada, dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Lean ustedes después en sus hogares el capítulo 7 de Mateo, donde estamos, los versículos 15 al 19. Por sus frutos vamos a conocer quién es cristiano o quién no es cristiano. El Señor nos ofrece conmigo. El Señor nos da un don. Y si amamos a Dios, algo tenemos que hacer. O vamos a hacer esto como la parábola de los talentos. El Señor repartió, ayer justamente hubo aquí una reunión con los dones que dio nuestro hermano Antonio, vimos los diferentes dones que el Espíritu da a cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos dones y no hacemos nada, ni evangelizamos, que tenemos una gran tarea por adelante. Y debemos hacer cosas, como nos dice el Señor, en el talento.